La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Creciendo en la aflicción. La aflicción es sin duda una experiencia universal. Todos pasaremos por un momento de aflicción. Y al pensar en esto, vos que me estás escuchando, estás pasando un momento de profunda aflicción. Y pensás, ¿qué le puedo sacar positivo a esta experiencia tan dura? Bueno, quiero decirte que la vida de David fue un continuo crecimiento a través del conflicto y de la aflicción. Bienvenidos a Conectados con la Palabra, este programa con el cual como equipo queremos ayudarte a que conectándote con la palabra de Dios puedas tomar sabias decisiones. Y en este programa que nos toca en esta oportunidad, vamos a empezar un nuevo libro. Hemos recorrido los 31 capítulos del libro de 1 Samuel. Hemos pasado diferentes vidas como la de Saúl, la de Samuel, la de Jonatán, la de Ana, la de Elí, la de tantos. Y aquí estamos en pleno experiencia de la vida de David. Y en 2 Samuel comenzamos el libro ahora, vamos a leer el capítulo 1 y como hacemos en todos los programas, aunque hacemos un estudio exegético, capítulo por capítulo, lo hacemos de una forma temática y sacamos un título para el programa y el título en esta oportunidad es Creciendo en la aflicción. Y para eso voy a invitarte a que busques tu Biblia o tu dispositivo donde podés tener el programa de la Biblia y vamos a leer algunos versículos de 2 Samuel capítulo 1. Allí vamos a ver cómo David crece en la aflicción. Y al pensar en esto, quizá vos que me estás escuchando, estás pasando un momento de profunda aflicción. Y pensás, ¿qué le puedo sacar positivo a esta experiencia tan dura? Bueno, quiero decirte que la vida de David fue un continuo crecimiento a través del conflicto y de la aflicción. Y en este relato vamos a aprender 3 secretos para crecer en la aflicción. Dice la Biblia en 2 Samuel capítulo 1, versículo 1, aconteció después de la muerte de Saúl que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Y al tercer día sucedió que vino uno de los del campamento de Saúl, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. Y David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos, y también Saúl y Jonatán su hijo murieron. Versículo 11. Entonces David, haciendo sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Versículo 17, y endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, he aquí está escrito en el libro, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas, cómo han caído los valientes. Y sigue con todo su lamento y su endecha, y llega al versículo 27, el último del capítulo 1 de 2 Samuel, y dice, cómo han caído los valientes, han perecido las armas de guerra. El tema, la aflicción, cómo crecer en la aflicción. Miren, la aflicción es sin duda una experiencia universal. Todos pasaremos por un momento de aflicción. Cuando la tragedia golpea, cuando perdemos un ser querido, cuando llega el hambre, terremotos, devastación, conflictos interpersonales, problemas de familia, siempre en algún momento pasamos aflicción. En realidad el mundo está lleno de aflicción, porque es un mundo de aflicción.
La Biblia, precisamente porque es una experiencia que nos toca a todos, habla muchísimo acerca de la aflicción. Por ejemplo, en el libro más antiguo de la Biblia, el libro de Job, en el capítulo 5, versículo 7, Elifaz temanita, uno de los 3 amigos de Job, al ver el terrible estado de Job, él dice: el hombre nacido para la aflicción. Claro, la realidad que estaba viviendo Job llevaba a pensar: todos en algún momento vamos a pasar aflicción. Saben que en el hebreo la palabra aflicción significa aprietos, aflicción en sentido psicológico, emocional y espiritual. Se usa por primera vez en la Biblia en Génesis capítulo 42, versículo 21. Allí los hermanos de José, al darse cuenta que iba a ser descubierto todo su pecado, ellos concluyeron diciendo: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vino la angustia, y la palabra angustia es aflicción de su alma, cuando nos rogaba y no le escuchamos. El libro de los Salmos tiene innumerables citas y reflexiones, clamores en aflicción, apelando a Dios. Para una muestra pensamos en un versículo tan conocido, el Salmo 34, 19, cuando dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. El mismo Señor Jesucristo advirtió a los discípulos y a nosotros acerca de la aflicción como un problema universal. En Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Sin duda, parte de nuestra naturaleza humana siempre vamos a tratar de evitar el sufrimiento, la aflicción a toda costa. Y saben que el problema es que no podemos comprender que muchas veces Dios usa la aflicción para poder moldear nuestro corazón, para poder moldear nuestro carácter. Por eso Isaías, en el capítulo 48, versículo 10, el profeta dice: he aquí te he purificado, te he escogido en horno de aflicción. Claro, Dios trabaja en nosotros a través de la aflicción, y en realidad uno crece en la experiencia de aflicción cuando descubre que Dios está trabajando en nuestra vida. Por eso Pedro escribe en 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, el propósito divino de crecer en la aflicción. Él dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Claro, luego del padecimiento, de la aflicción, estos 4 verbos nos habla de cómo crecemos en la aflicción. En el capítulo que hemos leído, en 2 Samuel capítulo 2, versículo 1, el rey David, el personaje que estamos estudiando, nos muestra cómo pudo crecer en medio de la aflicción. Porque en la aflicción siempre tomamos 2 caminos: o nos estancamos y nos encerramos, o crecemos ayudados por Dios. Muchos frente a la aflicción se encierran, se llenan de resentimientos y se estancan sin hacer la transición hacia una nueva etapa. ¿Saben? El punto es: estancados o creciendo. Claro, crecen los que están trabajados por Dios para una nueva etapa en su vida. Para entender este capítulo 2, tenemos que pensar lo que ocurrió en el capítulo 31 del primer libro de Samuel, el anterior al que hemos leído. Allí en el relato, Israel y los filisteos se encuentran en la batalla del monte Gilboa. Saúl y sus 3 hijos mueren, y entre ellos Jonatán. Los flecheros alcanzan a Saúl. Él pide a su escudero que lo mate, se niega el escudero. Saúl se suicida con su propia espada. Luego su escudero repite la misma acción. Los filisteos hallan los cuerpos, cortan la cabeza de Saúl, cuelgan los cuerpos de Saúl y Jonatán en el muro de Betsam. Son humillados, son llevadas sus armas a sus dioses. Y al enterarse los de Jabes de tal afrenta, rescatan los cuerpos de noche, los queman y sepultan sus huesos en Jabes. David recibe la noticia, lo hemos leído aquí, de un hombre que llega del campo. Él le muestra la corona y el brazalete de Saúl. David lo conocía, había estado en la corte. Él entiende la tragedia y en los versículos 11 y 12 muestra su aflicción. Dice el relato bíblico en los versículos 11 y 12, y David, haciendo sus vestidos, los rasgó
Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron. Todo esto nos habla de la aflicción. Quizá alguno que me está escuchando dice, pero David se afligió por la muerte de Saúl. Si Saúl era su enemigo, para él la muerte de Saúl fue un alivio, no una aflicción, ¿saben? Esto es una mirada muy humana, muy pobre, muy escasa de lo que David realmente sintió con la muerte de Saúl. Todo este capítulo 2, la endecha que hace David en el versículo 17, la palabra endecha que no es común para nosotros, era una canción de lamento, de dolor, de aflicción. El corazón de David estaba afligido por la muerte de su amigo Jonatán y por la muerte del ungido de Dios. Y él sale de esta cárcel de aflicción y aprende a crecer en medio de un momento de dolor. Porque hay 3 secretos que David muestra aquí y que son los que tenemos que nosotros aplicar a nuestra vida. Probablemente estemos pasando momentos de aflicción, quizá la aflicción esté en casa, quizá esté en nuestra propia vida, quizá tenga que ver con una enfermedad, con una pérdida, con un dolor. ¿Podemos crecer en la aflicción? Podemos crecer en la aflicción. Y David nos muestra 3 secretos y para que lo recordemos vamos a pensar en la letra C. ¿Cuáles son los secretos para crecer en la aflicción? Número 1, necesitamos experimentar una confrontación. Número 2, necesitamos experimentar en la aflicción una contemplación. Número 3, necesitamos experimentar construcción. Confrontación, contemplación y construcción. Vamos a la primera. El primer secreto, crecer en medio de la aflicción. Confrontación. Dicen los versículos 19 y 20 que David en su endecha, en su canto, en su lamento de dolor, dice, ha perecido la gloria de Israel, ¿cómo cayeron los valientes? ¿Saben? El doctor A.W. Pink dice, David olvida el odio implacable que Saúl tuvo sobre él. Olvida la persecución de 10 años y pensó en lo bueno. Pensó en los primeros años del palacio, pensó en la oportunidad que le dio Saúl, pensó en el tiempo con su querido amigo Jonatán, pensó en el ungido del Señor. Claro, David no quedó en la cárcel de la venganza y el rencor, y esto fue para él una confrontación. Es que la angustia nos lleva al final de los recursos donde tenemos que mirar para adentro. Claro, estos 3 secretos tienen que ver con 3 miradas. La confrontación tiene que ver con una mirada hacia adentro. La contemplación tiene que ver con una mirada hacia arriba. La construcción tiene que ver con una mirada hacia adelante. David en la aflicción hace una mirada hacia adentro diciendo, estoy en un momento angustiado. Siento, lloro, sufro porque ha muerto el ungido de Jehová y ha muerto mi amigo del alma, aquel que mi corazón estaba atado, Jonatán, mi amado Jonatán. Y en medio de la angustia mira para adentro y no quiere quedarse con ningún rencor y con ningún resentimiento. El apóstol Pedro habla acerca de, en el capítulo 2, versículo 33, del ejemplo del Señor. Cristo padeció dejándonos ejemplo y más adelante dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Sabes? Claro, la aflicción nos lleva a mirar para adentro, nos lleva a pensar qué cosas hay en el corazón, nos confronta para sacar todo aquello que nos puede estancar. Tantos cristianos estancados con sus rencores, tantas personas atadas de por vida con sus resentimientos. Conozco personas que son muy maduros intelectualmente, han logrado títulos universitarios, son personas con grandes logros materiales, pero son niños emocionalmente, niños espiritualmente, porque han vivido una experiencia de la cual nunca la han superado. Conozco personas que se pasan la vida sumidos en depresión, en negativismo, en conflicto. Necesitan en la angustia mirar para adentro, confrontarse como lo hizo aquí David frente a la partida del ungido del Señor y de su amigo, y no dejar que ningún rencor y resentimiento de 10 años de persecución y de intentos de muerte puedan quedar en el corazón. David suelta y se llena de la presencia del Señor. Quizá me estás escuchando y las experiencias traumáticas de la vida, las injusticias de la familia te han llenado de resentimiento. Necesitas mirar para adentro y soltar, traerlo a los pies de la cruz
y permitir que una confrontación con la palabra de Dios. Quítense de vosotros toda amargura, dice el apóstol Pablo, perdonando los unos a los otros como Cristo perdonó. Soltar todo el veneno que hay adentro, traerlo a los pies de la cruz, experimentar el perdón del Señor, vivir la confrontación y aun cuando estemos en aflicción, comenzamos a crecer. Porque así como el rencor y el resentimiento nos estanca y no nos deja crecer, cuando perdonamos, empezamos a crecer. En segundo lugar, necesitamos experimentar contemplación. Y esto tiene que ver con una mirada hacia arriba. En 1 Crónicas, capítulo 10, la autora de Crónicas nos dice que Saúl murió por su rebelión. Frente a la muerte de una persona, aparecen un montón de preguntas. ¿Por qué murió el ungido de Jehová? De esta manera podría decir David. ¿Por qué murió Jonatán y sus hermanos, que eran inocentes? Fue su padre el que me persiguió 10 años, el que se rebeló, como dice 1 Crónicas, el que consultó a una divina. ¿Por qué ellos? Saben, cuando estamos en aflicción aparecen un montón de preguntas que no tienen respuestas. Yo suelo decir, cuando hay situaciones que nos exceden completamente, estamos en terreno santo. Hay que quitar el calzado de los pies y hay que hacer una mirada hacia arriba y no preguntar por qué, contemplar la soberanía de Dios. Y cuando uno contempla a Dios en la aflicción, empieza a salir y empieza a crecer. He contado alguna vez lo que fue la tragedia de la inundación, cuando perdimos todo y estuvimos meses fuera de nuestra casa, cuando 2 metros de aguas de río ingresó en nuestra vivienda y perdimos todo. Y yo recuerdo una agente de uno de los bancos donde nosotros trabajábamos y nos preguntó: dígame, pastor, usted que conoce la Biblia, más de 130.000 personas perdieron su casa, la ciudad está totalmente sitiada. ¿Esto es una condena de Dios, es un castigo de Dios? Y yo le dije, esto es un acto soberano, pero es un acto para mirar hacia arriba, para volver a Dios. Esta ciudad necesita volver a Dios. Claro, es la contemplación que hizo David. David ve todo lo que ocurre y entiende que Saúl cosechó lo que sembró y por su pecado y su rebelión murieron sus hijos. Pero ve un acto soberano de parte del Señor. Dice el sabio Salomón en Eclesiastés capítulo 7, versículo 14, en el día del bien, goza del bien. Pero en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre nada halle después de él. Esto es contemplación. Claro, el secreto en la aflicción es descubrir el control y el plan divino. Saúl se rebeló contra el plan de Dios. David hizo todo lo contrario. Contempló el plan de Dios. En Lucas capítulo 8, versículo 25, cuando Jesús está allí en el barco y detiene la tormenta y el viento y la mar le obedecen, los discípulos asombrados dicen: ¿quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Ellos contemplan a Jesús, el que tiene control de la situación. En la aflicción, en la tormenta, imitemos a David. Cuando contemplamos a Dios, entendemos que Él tiene el control, aun cuando no hemos sido sanados. Él tiene el control, como Job, capítulo 42. Aun cuando Dios todavía no quitó la persecución y la aflicción, como David en la cueva de Adulán, y escribe el Salmo 142. Cuando estamos en medio de la cárcel, sin ver la libertad y la salida y sin ver la luz, cantamos himnos y cánticos como Pablo y el equipo misionero cuando estaba en la cárcel de más adentro, allí en Filipos, porque vemos a Dios. Claro, necesitamos contemplar a Dios en la aflicción. Quizá vos me estás escuchando y en medio de la aflicción te enojaste, con Dios te encerraste, has hecho un acto de rebeldía a Dios. Necesitas contemplarle, saber que Él tiene el control, que Él te ama y que Él está trabajando en la vida. ¿Sabes? Necesitamos que el fuego de la prueba trabaje en nuestra vida. Por eso, dice el sabio, quita las escorias de la plata y saldrá la alhaja del fundidor. Hay que quitar las escorias. La aflicción son un momento especial para la escuela de Dios. Necesitamos contemplarle. Recuerdo un querido siervo de Dios, un amado siervo de Dios que cayó en un tiempo de profunda aflicción. Tuvo que dejar el ministerio por una enfermedad, tuvo que dejar su familia, viajó a otro país, estuvo meses en un lugar restaurándose muy lejos. El día del cumpleaños
Yo lo llamé y escuché su voz quebrada diciéndome: estoy descubriendo a Dios. La aflicción le abrió la puerta para contemplar a Dios en otra dimensión. Quiero decirte, crecemos en la aflicción cuando descubrimos a Dios, porque a veces cuando la vida va bien, cuando todo está acomodado, nos volvemos más religiosos que creyentes, somos más evangélicos que cristianos y terminamos viviendo una vida sin conocer a Dios. La aflicción suele ser una puerta. La contemplación fue el segundo secreto de David para poder crecer en la aflicción. Hablamos de confrontación, una mirada hacia adentro. Hablamos de contemplación, una mirada hacia arriba. Finalmente hablamos de construcción, una mirada hacia adelante. Dice 2 Samuel capítulo 2 versículo 1, después de toda esta aflicción, consultó David a Jehová: ¿dónde subiré? Y la respuesta fue: Hebrón. La próxima escala del programa de Dios para la vida de David era Hebrón. Después de la aflicción, Hebrón. Después de la aflicción, dejó la tierra de los filisteos y volvió a la tierra prometida. Después de la aflicción, un paso más adelante en el programa de Dios para llegar al reinado. Yo quiero decirte algo: hay vida después del dolor, hay plan después de la aflicción. Pasará el impacto, pasará la asimilación, pasará el luto, pasará la incomprensión. Finalmente llegará la aceptación y entonces sí, la reconstrucción. David hizo una mirada hacia adelante. ¿Saben? Muchísimas personas se pasan la vida mirando hacia abajo, mirando lo que tienen alrededor. Padecen aquel siervo del profeta cuando miraba los carros del enemigo sirio y ora el profeta Eliseo y dice: Señor, abre sus ojos para que vea el ejército de los carros de Dios en lugar del ejército enemigo sirio. Claro, la aflicción tiene un secreto para crecer y es que después de la aflicción viene la construcción. La construcción que tiene que ver con el llamado de Dios, que tiene que ver con los principios de Dios, que tiene que ver con el servicio. Nunca somos los mismos después de la prueba. Nunca somos igual después de la aflicción, porque después del dolor viene el plan de Dios, vienen los desafíos de Dios. Un gran siervo de Dios, un querido amigo, David, vivió un tiempo de muchos años de aflicción con la enfermedad de su esposa. Yo lo vi acompañarla todos esos años, honrándola hasta el último día que respiró. Cuando ella partió, él que había sido un siervo durante toda su vida, predicando, liderando, llevando a los jóvenes a los pies de Cristo, conduciendo personas a la madurez espiritual, tuvo que pasar meses duros de soledad, de dolor. Se reencuentra con el Señor y pasando el tiempo de aflicción, vuelve a servir al Señor. Para todos nosotros fue un tremendo ejemplo de cómo después de la aflicción hay un programa de Dios. Dios lo bendijo tremendamente, lo ha utilizado para las misiones, para la evangelización, para la edificación. Vaya si tuvo tiempo de pérdida, vaya si sufrió años de aflicción, pero entendió que hay una construcción de parte de Dios después de la aflicción. ¿Saben? Yo quiero concluir en este tiempo con las palabras del mismo David en el Salmo 142. Él dijo: saca mi alma de la cárcel. Porque claro, muchos de nosotros terminamos viviendo en la aflicción en una cárcel. Muchos de nosotros en medio de la aflicción vivimos quejándonos. Y yo sé que a veces las aflicciones son durísimas y difíciles, pero podemos crecer en ellas. Quizá estamos estancados en el dolor, en el resentimiento, en el conflicto familiar. Bueno, aquí hay 3 secretos, 3 miradas que hemos sido invitados para crecer en la aflicción. Una mirada hacia adentro, confrontándonos y quitando todos los resentimientos, como lo hizo David, a pesar de todo lo que vivió con Saúl, para poder crecer en la aflicción. Una mirada hacia arriba, contemplación, para descubrir a Dios en otra dimensión, para conocerlo, para volver a la comunión,
a descubrir a un Dios que está con nosotros aunque la tormenta recia. Mientras Jesús está en el cabezal del barco, podemos estar tranquilos. Una construcción, una mirada hacia adelante, sabiendo que después de la aflicción hay un programa de Dios. ¿Y qué hacemos mientras estamos en la aflicción? Bueno, Santiago capítulo 5 dice: ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Así que esto es lo que vamos a hacer para terminar, pensando en la aflicción y pensando en estos 3 secretos para crecer. ¿Cómo puedo hacer mientras las aflicciones todavía están rodeando mi vida? Dice Santiago: el que está afligido, haga oración. Y yo quisiera invitarte a hacer 2 oraciones en este tiempo, para mis queridos hermanos en la fe, para los queridos cristianos que están pasando un tiempo de aflicción. Clamen al Señor, denle gracias porque están aprendiendo en medio de la aflicción la escuela de Dios. Contemplemos la persona del Señor y clamemos para que el Señor nos dé fuerza para descubrir sus propósitos, porque la aflicción va a pasar. Lo importante es que podamos aprender y crezcamos en la aflicción. Pero tal vez me está escuchando un querido amigo o amiga que todavía nunca ha pedido perdón por sus pecados al Señor y está en medio del dolor, de la aflicción. ¿Saben? Todos los afligidos clamaron al Señor pidiendo misericordia. El ciego Bartimeo dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús se detuvo y lo sacó de su aflicción. Y en este tiempo el Señor se detiene frente a tu vida, ve tu pecado y está esperando que hagas oración. La oración para recibirle como Salvador, la oración para poner tu fe en Él, la oración para pedir perdón por todos los pecados. Así que quiero invitarte allí donde estás, que puedas orar conmigo.